Ya hemos llegado un poco cuál es el screening, a quién, cómo, de qué manera, y un poco la enorme ventaja de lo que estamos hablando es que no solamente es detección, sino que es curación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, algunas reflexiones. Una reflexión: aproximadamente el 25% de los tumores están localizados en el tracto digestivo, y de eso prácticamente hoy por hoy podemos llegar a visualizar la totalidad del tracto digestivo con técnicas de endoscopia. Y lo que es más importante, podemos ver las lesiones previas y además podemos resecarlas, con lo cual efectivamente esto va a favor de todo lo que estamos comentando. Estamos hablando de una técnica que no solamente aporta un diagnóstico, sino que aporta un tratamiento. Hasta tal punto que hay que tener en cuenta que cuando hacemos la colonoscopia en población de screening, personas que vienen para que veamos si tienen lesiones o no, hasta en un 50% de los casos vamos a encontrar pólipos, vamos a encontrar adenomas, e incluso casi en un 6% vamos a encontrar pólipos avanzados, es decir, pólipos que tienen capacidad ya, que ya tienen displasia de alto grado, que son carcinomas in situ, ¿no? Entonces, por eso, las claves, ¿cuáles son? Las claves son tener en cuenta que la mayoría de los cánceres del colon, prácticamente la totalidad, se van a desarrollar a través de pólipos. En segundo lugar, que esos pólipos, los mayores de 1 centímetro, cuando alcanza 1 centímetro, desde entonces hasta que realmente vamos a tener una transformación neoplásica, cancerosa ya más o menos avanzada, el tiempo es largo. Ya veremos después que hay algunos tipos, algunas poblaciones distintas, ¿no? Pero que en general es largo. En segundo lugar, en tercer lugar, que tanto los pólipos como los cánceres en sus fases iniciales son completamente asintomáticos. Ya hemos visto que incluso las pruebas de detección precoz del cáncer, como era la sangre oculta, lo que está detectando ya es un cáncer. Entonces, lo que nosotros queremos es adelantarnos todavía más. Y en ese sentido, tener claro que la polipectomía disminuye la incidencia de cáncer de colon. De hecho, está demostrado de los primeros trabajos de Winawer, fue un grupo americano que empezó a evaluar que, bueno, la historia de esto es un poco curiosa, un resumen muy cortito, a un cirujano japonés que vivía en Estados Unidos, se le ocurre que quitar los pólipos que encuentra en el colon puede evitar la aparición de un cáncer. Aquello efectivamente se demuestra, y Winawer, con un grupo de otros médicos, hace un estudio en todo Estados Unidos viendo a la población, a la cual van a quitarle todas las lesiones que tienen y van a compararlo con el resto de la población que no hace cribado, y entonces observa cómo disminuye de una manera impresionante la incidencia de cáncer de colon en el grupo que se mira, se estudia, se le quita el pólipo frente al resto de la población, con lo cual se llega a esa conclusión, y de hecho se observa cuando se hacen colono y polipectomía que se puede reducir al 90% el riesgo de tener un cáncer de colon. Como ya ha comentado Álvaro, evidentemente esto va a depender de en qué momento lo encontremos. La supervivencia a 5 años, los cánceres iniciales prácticamente el 100%. Evidentemente, conforme vamos pasando de estadio, hay más posibilidad de que se disemine el tumor y la probabilidad, por tanto, de que la supervivencia lógicamente sea menor, aunque después tenemos siempre muchas otras técnicas de rescate. La idea básica es la que aparece en el esquema de la derecha, y es que, si vemos, el colon tiene varias capas. Esta es la capa, digamos, que está en la luz del colon, la mucosa. Todos los cánceres que están en esta localización nos los llevamos directamente y es curación 100%. Si está afectando la submucosa, aquí ya vemos que empieza a haber estos vasos linfáticos que son los que van a transmitir, a diseminar la enfermedad. Si los cogemos las capas más superficiales, sigue siendo curación prácticamente completa, y conforme vamos avanzando va a cambiar el pronóstico de la enfermedad. Así que los objetivos que pretendemos con todo esto son aumentar el diagnóstico de estas lesiones en la fase del menor riesgo posible, incluso predecir ya en el momento de la endoscopia, como decía Felipe, predecir qué tipo de lesión es, hasta dónde llega, incluso antes de que la quitemos, para decidir si efectivamente la quitamos o tenemos que recurrir a otro tipo de acción, y de esta manera reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer. ¿Qué tratamiento tenemos? Pues los tratamientos van a ser toda esta lista que vemos aquí, que son distintos tipos de técnicas endoscópicas para resecar desde las capas más superficiales hasta incluso las capas profundas. ¿Por qué esas alternativas? Bueno, pues esas alternativas quedan, yo creo, también bastante claras.
está claro que hay grupos de edad y cosas distintas, ¿no? No es lo mismo un paciente que tiene múltiples lesiones o múltiples patologías asociadas que un individuo joven. Un individuo joven sin patología, sin ninguna otra actividad. Si existe el menor riesgo en ese individuo, a lo mejor hay que tomar una decisión más drástica. Pero recuerdo algún caso, un paciente que tiene 85 años, que viene por una anemia crónica, que le detectamos un cáncer que afortunadamente es pequeño, aunque ya es un carcinoma invasor, y que cuando decimos, mire usted, se tiene usted que operar, dice, mire usted, imposible, yo vivo solo en casa con mi mujer tiene una demencia y yo no puedo hacerlo, así que yo operarme no me puedo operar. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, hicimos una resección completa, aquello se quedó completamente resuelto, como el tanto por ciento de probabilidad de que haya adenopatías o no, es un tanto por ciento, no quiere decir que el 100% que esté afectando la submucosa vaya a estar diseminado, pues hombre, se quedó resuelto el tema y se pudo resolver pues en ese momento, sin más y sin más nada. Quiere decir, las alternativas endoscópicas son muy amplias y siempre tenemos que contar con ellas. Así que desde el punto de vista de medicina preventiva, dejar claro que la colonoscopia es eficaz en la prevención del cáncer de colon, que incluso si la comparamos, es un trabajo relativamente reciente, de 2012, del New England, en la que compara la colonoscopia con la sangre oculta en heces y vemos cómo la reducción en la mortalidad es del 68% con colonoscopia frente a un 32% con sangre oculta en heces. Evidentemente los datos dependen de la calidad de la colonoscopia. Insistimos un dato más en por qué se produce. Evidentemente, a partir de un crecimiento anómalo de la mucosa, de la pared interna del colon, se van a producir una serie de mutaciones, de alteraciones genéticas, de oncogenes que van a ir modificando hasta que al final acaba por desarrollarse un carcinoma. Esta vía, que es la que llamamos la vía tradicional, es la que decimos está perfectamente demostrada y tiene un periodo largo. Pero hoy día vemos que hay familias, cuando hablamos de cáncer de colon, en realidad estamos hablando de una familia de enfermedades con varias vías moleculares, es decir, no son exactamente idénticas. Básicamente yo diría que hay que tener claro que son dos familias, esta familia y esta otra familia. Esta familia es la que hemos visto hasta ahora, la que conocíamos hasta ahora, que son los que tienen un cáncer que siguen la vía tradicional, la vía que llamamos del KRAS, de una mutación a través del KRAS, que es la que tarda como 10 años desde que se inicia el pólipo hasta que degenera. Pero veíamos que cuando hacíamos el seguimiento y programamos la fecha de seguimiento de uno a otro, podía haber incluso individuos que entre una exploración y otra tenían un cáncer. Bueno, esto realmente nos alarmó a todos, ¿no? O sea, estamos haciendo prevención y en un individuo que estamos previniendo aparece un cáncer. ¿Qué pasa, no? Entonces se empieza a estudiar y encontramos varias cosas. Evidentemente puede ser que la exploración no haya sido correcta, porque la limpieza no fuera adecuada, porque se hubiera pasado alguna lesión que no se hubiera detectado, pero también se veía que incluso con exploraciones correctas podía aparecer en ese periodo de tiempo. Entonces se descubrió que había un grupo de pacientes que ahora mismo se consideran que es aproximadamente en torno a un 40% de los cánceres que siguen otra vía, que es la vía BRAF, que es una vía más rápida y que es una vía que en un periodo bastante más corto son capaces de aparecer. Por tanto, esto lo que nos obliga ahora es que ya no solamente tengamos que ver si tiene lesiones o no tiene lesiones, sino qué tipo de lesiones tiene. Y si son lesiones que llamamos pólipos cerrados, adenomas cerrados, que son los que tienen esa capacidad de un crecimiento más rápido, eso nos va a obligar a que el seguimiento de ellos sea también más corto. Así que en principio, datos importantes, limpieza de colon fundamental, sedación adecuada. Estos son básicos para que tengamos una colonoscopia de calidad, que tengamos una eficacia diagnóstica, que se explore todo el colon, que caractericemos la lesión. No es lo mismo que detectemos, de hecho ya uno de los datos que consideramos para ver si la colonoscopia es de calidad es cuántos pólipos es capaz de detectar este endoscopista, y eso dice si el endoscopista realmente es hábil, es experto o es menos experto, sino que ahora ya estamos en un punto más. ¿Cuántos adenomas cerrados es capaz de detectar? Puesto que ahí va a estar la clave en la prevención real en esta segunda vía de crecimiento más rápido. Entonces, identificar esas lesiones planas, elegir el tratamiento endoscópico será la segunda parte, resecarlas completamente y después vendrá la última, que es el estudio histológico adecuado de las lesiones. Aquí vemos en este esquema como prácticamente no vemos nada en esta exploración. Cuando hacemos tinción, vemos que hay un pólipo plano. Estos pólipos planos
son habitualmente pólipos cerrados, que son los que tienen un crecimiento rápido, que se deja, y si citamos al paciente dentro de 10 años, pues a lo mejor a los 10 años encontramos que tiene un cáncer de colon avanzado incluso, ¿no? Las técnicas de resección voy a pasar un poco rápido, desde los más pequeñitos que vamos a quitar con una pinza o bien fría o caliente, hasta las técnicas típicas de resección. Si las lesiones son más grandes, pues las tenemos que quitar en varios trozos. Las lesiones se pueden también quitar con otras técnicas muy variadas. Esto es un detalle importante, saber que hay que elegir la técnica, no todos los pólipos se quitan igual, y ahí marca la diferencia también. El endoscopista experto no solamente tiene que detectar las lesiones, tiene que saber quitarlas y tiene que elegir cuál y cómo se quita cada una de ellas. Eso depende de dónde esté situada, de qué características morfológicas, y también es muy importante saber las capacidades que tenemos y las limitaciones que tenemos. Aquí insistir un poco los detalles del tamaño. Fijaros, menores de 5 centímetros, la posibilidad de degeneración está en un 1 y pico %. Si son mayores de 2, la posibilidad de degeneración está ya de entrada en más de un 20%. Entonces el tamaño realmente es importante. Pero fijaros este dato, 36% en 1000 pacientes, el 36% tiene adenomas planos. Y aquí, a igual tamaño, el doble de displasia. Luego, detectar las lesiones planas es importante. En segundo lugar, la forma. Las lesiones deprimidas son muy infrecuentes, son muy raras, pero esas lesiones tienen 10 veces más riesgo de que contengan un cáncer avanzado de colon. El número es otro de los detalles. Ya hemos visto, como Felipe ha comentado, que el número va a depender mucho cuando establecemos la revisión, pero no solamente la revisión, sino también interviene que a lo mejor tenemos que plantearnos que puede tener una forma hereditaria. Entonces, en esa forma hereditaria vamos a necesitar a lo mejor establecer un consejo genético, porque pueden ser asociados a otros tipos de cánceres que tendremos que investigar e incluso poder descubrir a familias, ¿no? La localización. Los pólipos que están localizados en el colon derecho y que son lesiones planas son las que más riesgos tienen de ser lesiones de crecimiento más rápido. Por tanto, tendremos que estar muy atentos a ellas. Con esto ya voy a finalizar, modos de resección, aparte de la resección esta de la polipectomía, está la mucosectomía. La mucosectomía, como veis en los esquemas, consiste cuando vemos una lesión, son lesiones habitualmente planas, esto aquí no lo podríamos coger, tenemos que levantarla, pinchamos en la submucosa, hacemos un espacio, entonces la podemos ya coger y cortar completamente, y así nos la podemos llevar entera sin dejar ningún margen. Aquí vemos un ejemplo, vemos una lesión que prácticamente no se ve, cuando la teñimos la vemos claramente, la inyectamos, la levantamos, la podemos cortar y la dejamos completamente resuelta. Aquí vemos también otros casos, tanto en estas lesiones aquí como incluso después de abrirla, a veces dejamos orificios muy amplios que tenemos que cerrar, como en este caso cuando las lesiones son muy amplias, que las dejamos cerrado con clips para que no se vayan a producir hemorragias posteriormente. Si avanzamos más, hay lesiones que ya son muy extensas, que no podemos acercarnos a ellas, cabría la posibilidad de hacer lo que llamamos una submucosectomía, que es marcamos todos los márgenes, vamos levantando en su totalidad el segmento y después lo que hacemos es diseccionar la totalidad, todo el círculo, y una vez que está todo nos lo podemos llevar dejándolo completamente libre. Incluso, como decía antes, por último, las lesiones transmurales, es decir, podemos llegar hasta el fondo de la pared y hacerlo un poco estilo Lepe, ¿no? Cerramos primero ponemos el clip, y una vez que ya tenemos el clip, que hemos cerrado el agujero que vamos a provocar, lo cortamos. Con lo cual evitamos el riesgo de la perforación porque ya hemos cerrado antes el orificio, como hicieron aquí con el puente, ¿no? El puente de los leperos, pues este sería el tratamiento de la resección del pólipo de los leperos. Por último, la valoración histológica, pues una vez que hemos terminado, dice, bueno, ya hemos terminado, no. Terminaremos cuando tengamos el resultado de la histología, cuando sepamos qué es lo que hemos quitado exactamente y ver la profundidad de infiltración neoplásica, el grado de diferenciación, si hay afectación vascular y linfática y cuáles son los márgenes. Este es el esquema que hemos puesto antes para ver el grado de invasión que tiene, y vamos a considerar una serie de criterios para ver si está totalmente resuelto desde el punto de vista endoscópico o necesitamos posteriormente hacer un tratamiento asociado, o bien una resección completa, o bien un tratamiento con quimioterapia o lo que sea. Esto es un poco para establecer lo que decía antes, vemos cómo varía enormemente dependiendo que el grado de infiltración llegue a distintas capas de la submucosa. Fijaros la posibilidad de que haya metástasis
ganglios linfáticos afectados o no. Cuando llegamos hasta esta fase, la posibilidad es prácticamente mínima, un 6%, y a partir que llegamos a la profundidad o llegamos, por supuesto, a la capa muscular, se nos dispara la probabilidad de diseminación. Por eso, con esto termino, lo que proponemos es esto: mucho ejercicio físico, mucha bicicleta, una dieta sana y saludable y una prevención adecuada del colon con estas campañas que yo creo que pueden evitar que en el futuro muchos de los que estamos aquí, se piensa que en los próximos años 10, me parece que son aproximadamente 10 de cada 100 pueden tener un cáncer de colon en el caso de los varones y 30 en el caso de las mujeres. Así que la incidencia es alta y merece la pena que hagamos una prevención adecuada. Muchas gracias a todos.